Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hablar de metaliteratura y por extensión de metaficción, que son dos términos que os voy a decir lo que significan exactamente para no enrollarme demasiado. La metaliteratura, por un lado, son todos aquellos libros que de una forma u otra hablan de literatura. O sea, son libros que hablan de libros, libros que hablan de librerías, libros que hablan de escritores, etcétera, etcétera, etcétera. Es un campo súper amplio. Y luego está la metaficción, que es de lo que yo os quiero hablar hoy en concreto. La metaficción se supone que son aquellos libros que tratan sobre otros libros dentro de ellos. O sea, el ejemplo más claro que yo veo para hablar de metaficción sería La historia interminable, en el que tú como lector estás viendo a Bastian que está leyendo la historia de Atreyu. Eso sería exactamente la definición de metaficción. Es una forma de romper esa cuarta pared que tanto se utiliza en teatro cuando, por ejemplo, en metateatro sería cuando los actores saltan del escenario al público y se ponen a interactuar con ellos, por ejemplo. Eso sería un claro ejemplo de metateatro. Y en metaficción se considera que también esa cuarta pared se rompe de alguna manera porque implican al lector no solo en la historia principal, sino en una historia que hay más allá, una historia a través de otra. Bien, pues hoy os quiero recomendar unos cuantos libros que a mí me parecen metaficción en estado puro, que me gustan mucho, me gustaría conocer muchísimos más. No conozco tantos como yo me imaginaba cuando comencé a pensar en la idea de hacer este vídeo, así que en los comentarios agradeceré a todos aquellos que me mencionéis alguno porque sin duda irá a mi lista de pendientes, pero de cabeza. Bien, empecemos con el libro de metaficción más emblemático de todos los tiempos, que no es otro que El Quijote. El Quijote, Alonso Quijano, es el ejemplo perfecto de personaje principal de un libro en el que nos hablan de metaficción porque Cervantes se dirige a nosotros muchísimas veces, rompe esa cuarta pared y además porque el Quijote sería una mezcla entre metaliteratura y metaficción, porque es un libro que habla sobre libros, pero es un libro en el que el autor también se dirige muchísimas veces hacia el lector. No sería exactamente la metaficción como o la que os he ejemplificado con La historia interminable, pero sí que sería un caso claro, además de ser una obra pues emblemática y que todo el mundo debe haber leído, aunque yo reconozco que la leí en el instituto con unos 17 años, que no entendí la mitad y se me hizo muy pesada, pero debo reconocer que después lo volví a leer con 24 o 25 años, ya lo tomé de otra manera y realmente sí que puedes apreciar cómo es la primera novela, cómo tiene muchas cosas que destacan por encima de que la historia se puede hacer un poco pesada por su lenguaje y por, bueno, por lo que cuentan. Es una historia que en el fondo es divertida y que merece la pena ser leída. Bueno, aparte de eso, también os quiero hablar de Historia de Lisey, que es un libro que leí de Stephen King, que me sorprendió muchísimo. Yo a Stephen King solo lo conocía por ese libro que él tiene, que es una especie de biografía y un curso de escritura de alguna manera. Y me sorprendió mucho encontrarme con este libro, una, porque no daba miedo, bueno, aunque tiene algunas partes un poco escalofriantes, pero no es un libro de miedo, y dos, porque es un libro magnífico, una historia redonda, y es metaliteratura en estado puro, porque el protagonista, pese a que está muerto, y eso lo sabemos desde el minuto uno, porque en realidad todo lo que nos cuentan de ese protagonista nos lo cuentan a través de su mujer, o de su viuda, era un escritor. Un escritor que creó un mundo y es un mundo al que nos llevan continuamente a lo largo de la historia. Y es un mundo, además de magnífico, es eso, metaliteratura en estado puro, porque es un mundo ficticio en el que, bueno, pasan muchísimas cosas, pero que nos lleva, nos arrastra con la imaginación, imaginativamente nos arrastran a una historia dentro de otra y eso es genial y Stephen King lo hace como ningún otro. Pues eso, o El Quijote, obviamente La historia interminable, aunque no la haya mencionado, ya la he mencionado al principio, Historia de Lisey y por último os quiero hablar de uno que es metaficción también en estado puro, es un libro más liviano y más juvenil, que no sería otro que Fangirl, que obviamente la protagonista es escritora de fanfiction, pero es escritora y de hecho el fanfiction nos lo muestran claramente a través de las páginas, cosa que en las otras historias no sucede. Y también, bueno, a mí es un libro que personalmente sí que me gustó, aunque, bueno, no tiene nada que ver con otros libros de la autora como Leonore Park, pero sí que es un libro entretenido, que trata el tema del fanfiction fenomenalmente, que nos cuenta una segunda historia paralela que es francamente entretenida, que nos hablan de ese mago que es una especie de Harry Potter venido a menos, y que sin duda es metaficción.
Y nada, esos son los 4 libros de los que hoy os quería hablar, de los conceptos, así un poco a grosso modo también. Y nada, que todo lo que tengáis que decir al respecto, si sabéis más del tema, si sabéis eso, de otras obras, pues yo os lo agradeceré muchísimo. Me han dicho que Niebla de Unamuno es un libro también de metaficción, que ya está el primero de la lista. Así que eso, agradezco vuestras recomendaciones y vuestros comentarios como siempre. ¡Hasta luego!